Una vez que nosotros hemos creado nuestro ambiente de Databricks y que también hemos creado todo lo que sería nuestro workspace, es tiempo de empezar a utilizar nuestro clúster. Recuerden que hemos creado un clúster, ya lo tenemos configurado con algunos nodos para su ejecución. El siguiente paso que existe dentro de lo que sería el Databricks es precisamente poder ejecutar nuestro primer notebook. Recordemos primero un poco acerca de la configuración de el compute que nosotros tenemos. Recuerden, hemos creado un notebook hemos creado un clúster y ese clúster puede ser compartido por varias personas. En este momento es el que tiene permisos soy yo y también podríamos configurar los permisos acá. Vean que tenemos también los ingenieros de datos que podrían tener acceso. Bueno, una vez que nosotros tenemos esta configuración, tenemos que empezar a utilizar lo que sería nuestro clúster. Una opción de poder utilizarlo es explorar la galería de notebooks que ya tiene Databricks disponibles. Vamos a ingresar acá. Esto aquí lo que tiene es una serie de notebooks que nosotros podemos utilizar. Hay diferentes tipos de notebooks para poder empezar a utilizar Databricks. Por ejemplo, notebooks de Machine Learning, notebooks de ML, de Spark o de casos de uso, etcétera. Digamos, hay diferentes notebooks que nosotros podemos empezar a utilizar como referencia. Ven acá. Ven que aquí esto es todo un modelo que ya está configurado y que nosotros podríamos empezar a utilizar. De hecho, podríamos decirle aquí importar este notebook dentro de nuestro workspace. Este notebook lo vamos a ver más adelante porque hace todo lo que sería un proceso de análisis de cesta de compras, ¿verdad? Y de poder predecir la siguiente compra. Pero antes de eso vamos a empezar con un notebook bastante sencillo. Y vamos a volver a nuestro ambiente de Databricks. Dentro de Databricks, aquí nosotros podríamos obtener la opción de crear un nuevo notebook, ver todos los datos o subir un notebook ya previamente creado. Si nosotros queremos crear un nuevo notebook, le decimos aquí crear nuevo notebook, le decimos mi primer notebook, le decimos crear y esto lo que nos va a decir es precisamente cuál es un notebook inicial para poder estar trabajando con nuestro ambiente. Vean que lo que nos indica es lo siguiente. Primero, que el notebook no está corriendo, que tenemos que elegir cuál es el clúster sobre el cual lo queremos ejecutar. En este caso es este de eh, que el primer clúster que nosotros creamos. Ahí podríamos iniciarlo, ejecutar todas las celdas o calendarizar el notebook para que se ejecute en algún momento en particular. Vamos a cerrar esto. El lenguaje que se eligió al inicio para la creación de este notebook fue Python. Entonces, aquí podríamos nosotros empezar a crear nuestro primer notebook en Python. En ese notebook podemos empezar a crear nuestro código. Por ejemplo, podríamos hacer algo tan sencillo como hacer un Hello World y cuáles son las opciones que nosotros tenemos. Primero tenemos aquí algunas opciones en cuanto a lo que sería control de versiones de este notebook, ¿verdad? Verificar toda esa parte. Podemos exportar el notebook que hemos creado, clonarlo. Podemos importar un nuevo notebook, que eso es lo que vamos a hacer dentro de poco. Tenemos otras opciones acá también dentro del notebook. Es precisamente formatear el notebook. En este caso, lo que nos dice es que no lo puede formatear porque todavía no está attach a un clúster. Así que vamos a hacer el attach a un clúster. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente
le decimos queremos utilizarlo en este clúster y le decimos aquí iniciar. Lo que vamos a hacer es iniciar o levantar el clúster de Databricks que hemos creado previamente. Esto va a tardar algunos minutos. Esperamos a que se inicie el clúster. Como ven, la edición del notebook en Databricks es muy parecido a como lo hacen ustedes en notebooks en Jupyter. Pueden agregar diferentes tipos de celdas. Por default, el lenguaje va a ser Python. Sin embargo, podemos hacer diferentes cambios, por ejemplo, para utilizar Markdowns o cambiar específicamente, poder insertar el código. Ven que aquí nosotros podemos venir y podemos hacer algunas opciones dentro de todo lo que sería nuestro código. ¿Ve? Y lo que hicimos fue agregar un título para poder inicio de carga de datos, por ejemplo. Entonces, podríamos aquí ingresar nuestro código y así podríamos ir documentando nuestro notebook específicamente dentro de todo lo que sería estas opciones. También tenemos una opción más que es poder venir compartir este notebook. En este caso podríamos elegir acá, por ejemplo, los ingenieros de datos que puedan leer, ejecutar, editar o administrar completamente este notebook. Por ejemplo, le podemos decir, queremos que lo puedan editar. Una vez que nosotros podemos editarlo, le decimos aquí agregar. Ellos van a recibir un correo electrónico. En este caso de los grupos no lo reciben, pero si fuesen usuarios individuales sí lo van a recibir. Le decimos aquí guardar y listo. Aquí le dimos más permisos sobre este notebook a los usuarios. Igual, esperemos un poco más a que levante el clúster. Bien, ya nuestro clúster está ejecutando. Podríamos ejecutar esta línea, es decir, que ejecutamos esta celda. Y ahora va a iniciar esta ejecución. Como ven, es un comando muy sencillo. Ejecutó directamente en nuestro clúster. También existe la posibilidad de poder obtener otra información. Por ejemplo, nosotros podríamos venir acá y imagínense que ustedes tengan un notebook ya existente que alguien ha creado. Entonces podríamos decirle importar. ¿Qué tipo de formatos podemos importar? DBC, Scala, Python, SQL, IPython, en este caso de Markdown. Aquí tenemos un notebook de ejemplo. Vamos a obtener ese notebook. Este notebook es de una biblioteca, de un repositorio de GitHub que tiene licencia disponible para que lo podamos utilizar. Ingresamos acá a nuestro notebook, nos cambiamos acá. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo este notebook? Hace lo siguiente. Primero, busca cuáles son los datasets que existen en Databricks, ver cuáles son los CSVs que nosotros queramos leer. Se van a desplegar algunas filas de ese CSV y después que hemos leído esa información que están en un Spark Data Frame, lo pasamos a un Spark Table. Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? Obtenemos este comando. Con este comando lo que hacemos es precisamente poder listar el contenido de los datasets. Vean que tenemos aquí el porcentaje, ¿verdad? El dato de file system, ls y este directorio. Con esto nosotros vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos acá en este clúster. Sin embargo, si ustedes ven, aquí nos dice, usted no ha conectado al clúster. Así que vamos a conectarlos a un clúster ya que está en ejecución. Perfecto. Ejecutamos nuestra celda. Decimos que sí, que nos permita notificaciones. Y ahora está ejecutando nuestra celda dentro del clúster. Recuerden, esto lo que está es listando los datasets. Aquí tenemos algunos datasets. Vean que tenemos aquí algunos que pueden ser
Tenemos unos ya previamente establecidos. Podríamos verificar acá cuáles son los datasets que nosotros tenemos disponibles. En este caso, estos datasets que tenemos disponibles del COVID, AR Datasets, Adult, Airlines, Amazon. Podríamos ver más filas. ¿Ve? Más filas aquí específicamente. En este caso, tenemos mucho más archivos que son de ejemplo que nosotros podríamos utilizar. En este caso, queremos utilizar el Spark Learning versión 2. Entonces nosotros podemos listar qué es lo que hay dentro de esa carpeta. ¿Ok? Aquí vemos el contenido. Y dentro de ese contenido vamos a tener diferentes datasets que podemos utilizar. En este caso está este dataset, el MNN dataset, ¿verdad? Que es para utilizar Spark. Tiene varias filas, la vamos a utilizar. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar una función de Spark, digamos que spark.read.csv, para leer ese dataset que nosotros tenemos. Vamos a leerlo, ejecutamos esta fila. Esto lo que va a hacer es ir el sistema de archivos de Spark o de Databricks. Está yendo a esa fila o a ese directorio. Se está ejecutando el Spark Job. Si ustedes lo ven acá, está ejecutando el Spark Job y está leyendo ese archivo CSV. Bueno, ya finalizó. Ahora lo tenemos en una variable en memoria, que es un Spark Data Frame. Podemos mostrar el contenido de ese Spark Data Frame. Aquí nos indica que solo está mostrando las primeras 1000 filas. Y en esa información tenemos estado, color y cantidad. Ahora bien, nosotros, esa información está guardada en un CSV. Ahora quisiéramos guardarlo en un Spark Table. Entonces, entramos acá, entramos a Spark. Le decimos que guardemos la información que está en ese data frame con un Spark Table. Le decimos ejecutar. Eso lo que es guardar el tipo de storage. Ahora es un Spark Table. Recuerden, pasamos de CSV hacia un Spark Table y dentro de poco vamos a poder empezar a utilizar esta información. Perfecto. Ahora mostramos las tablas que tenemos acá en nuestra base de datos. Algo que no les había mencionado, cuando ustedes crean un ambiente de Spark, dentro de todo lo que sería datos, se crea una base de datos por default. En este caso ya creamos una tabla. Vean acá, esta es la tabla que acabamos de crear. E incluso podemos ver aquí algunas información sobre esa tabla que acabamos de crear. Dice que es un archivo, 178 KB. Y podemos ver aquí un poco del historial acerca de esa tabla. Ve que se está creando y fue creado por este notebook. E igual podemos ver aquí los detalles de esta tabla. Bueno, vamos a volver a nuestro workspace. En este caso en el notebook que estamos utilizando. Una vez que nosotros hemos ejecutado esto, ya la información está en una tabla. Aquí con este comando, vean que es porcentaje SQL, lo que estamos diciendo es que queremos hacer selección sobre la base de datos que acabamos de llenar, que es un Spark Table. Igual, inicia el comando. Vamos a seleccionarlos y aquí tenemos el resultado de nuestro Spark Table. Se puede bajar las primeras 1000 filas. También podríamos hacer una visualización o un profiling de estos datos. En este caso está haciendo un profiling. Esperemos un momento. Y listo. Aquí tenemos un profiling básico sobre los datos que estamos viendo. Que hicimos el select. Pues bien, con esto termina nuestro notebook y ustedes han visto que podemos específicamente ejecutar notebooks dentro de nuestro ambiente nuevo creado en Spark.